Muy bien, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de los miércoles. Continuamos con el estudio de la confesión de fe y llegamos al artículo 35, que se titula La Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado el tema general de la iglesia, ¿lo recuerdan? Y luego entramos al tema de los sacramentos. Y de allí fuimos al primer sacramento, que es el Santo Bautismo, y hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la Santa Cena, que también, al igual que el artículo 34 sobre el bautismo, es bastante amplio. Entonces creo que lo vamos a dividir en 2 o 3 clases. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a ir leyendo las porciones de la confesión y procederemos a su explicación. Muy bien. Dice así: creemos y confesamos que nuestro Salvador Jesucristo ordenó e instituyó el sacramento de la Santa Cena para nutrir y sustentar a los que ya ha regenerado e incorporado a su familia, la cual es su iglesia. Vamos a explicar. Noten que la confesión, hermanos, trata el tema de los sacramentos bajo el tema general de la iglesia. Es muy importante porque los sacramentos son ordenanzas dadas a la iglesia, no solamente a la iglesia en su sentido universal como organismo, sino también a la iglesia como institución. Eso quiere decir que cada iglesia local que pertenece al cuerpo mayor de Cristo, en obediencia al Señor Jesucristo, debe administrar y participar de los santos sacramentos. La confesión dice otra vez que el Señor Jesucristo ordenó e instituyó el sacramento de la Santa Cena. Es muy importante para la fe cristiana, porque lo que estamos haciendo no es algo opcional, ni tampoco es la invención de un hombre o de hombres o de iglesias, sino es directamente la orden y la institución del Señor Jesucristo. En la confesión hace diferencia entre ordenar e instituir, y hay una diferencia, aunque están muy relacionados. Claro que el sacramento es una orden, ¿verdad?, del Señor Jesús, no cabe duda, es un mandamiento. Pero la institución, pues, tiene que ver con la forma en que se va a administrar el sacramento, ¿ok? Entonces, no solamente ordenó participen de la cena del Señor, sino que la instituyó, la estableció, nos dio los pasos, los requisitos, el contenido de la misma. Bueno, ¿dónde encontramos la institución de la Santa Cena? Pues lo encontramos en los Evangelios, pero también lo encontramos ¿dónde? En 1 Corintios 11. Es bien importante eso, hermanos, que si vamos a los Evangelios, ahí lo encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo, que es el primer Evangelio en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Mateo 26, ¿ok? Mateo 26. Casi como comentarista de fútbol, ¿verdad, hermanos? Que gritan ¡gol! Muy bien. Entonces ahí está Mateo 26, del 17 al 29. Y luego lo encontramos en Marcos, en Lucas, en Juan. Y esto está dentro de los evangelios, los evangelistas. Pero tan importante es la orden y la institución del sacramento, que el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo y le manda, o le da más bien otra vez la institución, ¿verdad? Eso es importante, porque el apóstol Pablo no recibió la institución del sacramento de la Santa Cena de los apóstoles,
sino lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso ya de por sí habla acerca de la importancia de que la Santa Cena es una orden y es una institución de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor. ¿Ya lo vieron? 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor. Lo remarco porque Pablo bien pudo haberlo recibido de los apóstoles, porque él estaba en contacto con los apóstoles, pero no fue así. Él dice que lo recibió directamente del Señor, lo cual otra vez resalta la importancia de que los sacramentos que nosotros administramos y de los cuales participamos son órdenes e instituidos por el Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, ¿para qué se instituyó el sacramento de la Santa Cena? Para esto es importante que recordemos que el sacramento del bautismo es el sacramento, es la ceremonia, es el rito, es la ordenanza por medio de la cual el bautizado pasa a formar parte de la iglesia. ¿Recuerdan? Del pueblo de Dios. Entonces, tanto adultos como niños en nuestras iglesias reformadas que son bautizados, son introducidos, iniciados, pasan a formar parte del pueblo de Dios. En cambio, el sacramento de la Santa Cena tiene otro propósito. ¿El propósito cuál es? Nutrir y sustentar a los que ya ha regenerado e incorporado a su familia, la cual es su iglesia. Entonces, el sacramento de la Santa Cena o de la mesa del Señor o la comunión es para nutrir y sustentar, para alimentar, para fortalecer, para mantener al pueblo de Dios. Noten que la forma en que lo describe la confesión presupone que los verdaderos creyentes son los que participan del sacramento. Por eso dice, para nutrir y sustentar a los que ya ha regenerado, es decir, a los que han nacido de nuevo, a los que han aceptado de corazón al Señor Jesucristo, y claro, a ellos que han sido regenerados, son bautizados y luego son incorporados a su familia. ¿Ven qué bonito? La confesión habla de la iglesia no como un club social, no como una mera organización o institución humana, sino que la iglesia es la familia de Dios. Es decir, cuando nosotros participamos de los santos sacramentos dentro de la esfera de la iglesia local, estamos hablando de que estamos participando del sacramento junto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Eso quiere decir que el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha adoptado para ser Él nuestro Padre, Jesucristo ser nuestro hermano mayor, pero también nuestro Señor, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces formamos su familia, formamos su cuerpo, formamos su iglesia. Por eso la confesión dice, la cual es su iglesia. Entonces, la palabra iglesia, de hecho, hermanos, en la Biblia, etimológicamente, en su raíz, significa aquellos que el Señor ha llamado y los ha congregado. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque hay grupos dentro de la cristiandad que piensan que pueden participar de los sacramentos de manera personal, individual y aparte de la iglesia. Bíblicamente eso no es correcto. El sacramento se debe administrar a menos que haya circunstancias extremas, como hermanos que están enfermos, ¿verdad? Y no pueden salir de sus hogares. Pero todos los cristianos deben participar del sacramento en la congregación.
en un servicio de adoración junto con el cuerpo de Cristo. En caso de los hermanos que están en los asilos de ancianos o en hospitales que no pueden participar, para ello, que son casos excepcionales, debe ir el pastor con un anciano o con los hermanos que quieran acompañar para que puedan participar de la Santa Cena. Pero no es una opción participar del sacramento en la iglesia como si pudiera hacerlo yo solo allá en mi casa o en algún otro lugar. ¿Ok? Por eso la confesión hace énfasis en que los que participan de la Santa Cena son los que Él ha regenerado e incorporado a su familia, la cual es su iglesia. Y esto también nos alerta ante otra situación que existe el día de hoy. Noten, el sacramento del bautismo es para los padres y para los hijos, pero el sacramento de la Santa Cena es solamente para los adultos o para los que ya han llegado a hacer su profesión pública de fe y conscientemente, personalmente, se comprometen con el Señor, con su iglesia y participan de la Santa Cena. Los bebés, los niños, los jovencitos que todavía no han hecho su profesión de fe no participan del sacramento todavía. ¿Ok? Y lo vamos a ver con más claridad porque hay más razones de por qué los bebés, por ejemplo, no deben participar del sacramento de la Santa Cena. Muy bien, continuamos, hermanos. En el siguiente párrafo dice: ahora bien, los que están regenerados tienen en ellos una doble vida. La primera vida es la corporal y temporal, que tienen desde el primer nacimiento y es común a todos los hombres. La otra vida es la vida espiritual y celestial, que se les da en su segundo nacimiento, el cual es efectuado por la palabra del Evangelio en la comunión del cuerpo de Cristo. Y esta vida no es común, sino que es peculiar a los elegidos de Dios. Primeramente, la confesión dice que los regenerados tienen en ellos una doble vida. Vamos a ver la base bíblica que da, el número 2, San Juan 3:6. Vamos a verlo, San Juan 3:6. Allá dice nuestro Señor, claramente hace esa distinción, ¿verdad?, de la doble vida que tienen los regenerados. San Juan 3:6 dice así, el Señor hablando: lo que es nacido de la carne, carne es. Y esa es la primera vida. Todo ser humano, ¿verdad?, nace. Y entonces nace de la carne, nace corporalmente, por así decirlo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esa es la segunda forma de vida, que se refiere al nuevo nacimiento, a la salvación, a ser nuevas criaturas. ¿Ok? Hay otro pasaje también que lo dice así, me parece que es Segunda de Corintios 5:17. Así es. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Ya vieron? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, presupone que hay una nueva vida a la que entra, por así decirlo, aparte de su vida natural, aparte de su vida corporal, dice la confesión, aparte de la vida, ¿qué más dice? De la vida corporal y temporal que tenemos desde el primer nacimiento y es común a todos los hombres. ¿Ok? Todo ser humano tiene esa vida corporal y temporal. Segunda de Corintios 5:17. Muy bien. Y luego la otra vida es la espiritual y celestial. ¿Por qué esa doble diferencia? Bueno, básicamente
se reduce a lo mismo, pero sí hay una diferencia. Cuando dice que la otra vida que tienen los regenerados es espiritual, significa que es dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando dice celestial, es para contrastarla con la vida terrenal, ¿verdad? Y esta vida viene de Dios. Recuerden que en la Biblia, cuando se habla de los cielos, cuando se dice reino de los cielos, en realidad significa el reino de Dios, para demostrar que viene de arriba, que viene de Dios mismo, que no es algo que nace de lo terrenal, de lo temporal, de lo material, sino que es una obra divina que viene de Dios. Entonces, la otra vida es la espiritual y la celestial, que se les da en su segundo nacimiento. Así es, el cristiano tiene esa característica, ¿verdad?, de que nacemos físicamente, pero también nacemos espiritualmente. Bueno, la confesión nos da también la base bíblica. Vamos a verlo, número 3. Allá mismo en San Juan 3:5, cuando Jesús está hablando ¿con quién? Con Nicodemo, y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de el nuevo nacimiento, ¿ok? De la regeneración, de ser nuevas criaturas en Cristo. Muy bien, continúa nuestra confesión y dice así: esta nueva vida que se les da en su segundo nacimiento es efectuado por la palabra del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente recibe la nueva vida cuando es llamado por Dios por medio de la predicación del Evangelio, o por medio de la palabra del Evangelio, ya sea que lo haya escuchado predicar en la iglesia, ya sea que se haya enseñado la palabra del Evangelio como lo hacemos hoy en la escuela dominical, ya sea que haya leído la Biblia en su casa, ya sea que haya leído un libro que explique el Evangelio, pero siempre va en conexión con la palabra del Evangelio, con la palabra de Dios. De hecho, así lo dice, ¿verdad? Vamos a ver las bases bíblicas que da. En el número 4, ¿qué bases bíblicas da la confesión? Deja, aquí me tengo que mover siempre. Número 4. San Juan 5. Vamos a San Juan 5, 23 y después 25. Dice: de cierto, dice 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esa es la primera parte del 23. Da a entender, ¿verdad?, que todo verdadero cristiano pues tiene que reconocer, honrar ¿a quién? Al Hijo. Se le tiene que predicar acerca del Hijo. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿qué? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí no está hablando del día del juicio, ahí está hablando del nuevo nacimiento, cuando el Evangelio es predicado y los muertos, es decir, todo ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, tiene que oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen viven, tienen vida eterna. ¿Ok? Entonces, el nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida es efectuado por la palabra del Evangelio. La confesión dice allá, es efectuado por la palabra del Evangelio. Y nosotros pudiéramos agregar, aunque la confesión no lo dice, es efectuado por la palabra del Evangelio, que es aplicada a nuestro corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo.
¿Ok? Y dice, es efectuado en la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, toda persona que es regenerada por el Espíritu Santo no puede existir aparte del cuerpo de Cristo. La comunión significa esa relación, ese compañerismo, esa koinonía, como dice el griego original, esa relación cercana e íntima. Todo regenerado, todo aquel que ha nacido de nuevo, tiene que estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Él mismo pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. O sea, bíblicamente hablando, no existen cristianos aparte del cuerpo de Cristo. Porque existe esa idea, ¿verdad? De que soy cristiano, pero no soy miembro de ninguna iglesia. Ahora, hay excepciones, pero son excepciones. Otra vez, ¿verdad? Hay excepciones, como por ejemplo gente enferma, ¿no? Que no puede salir de su casa, pero esa persona o ese hermano o esa hermana, si pudiera, estaría en la iglesia. Tuvimos aquí en la iglesia una ancianita que estaba en el asilo de ancianos. Ella estaba incapacitada y cuando fue miembro de la iglesia la tuvimos que transportar para venir a la iglesia. Fue un momento muy hermoso, pero ella por su condición física no podía salir. Es una excepción. O alguien como ¿recuerdan al general del ejército de Siria, Naamán el leproso, que fue sanado en las aguas del río Jordán? ¿Se acuerdan? Y él obviamente cree, pero se tiene que regresar a su tierra. O también del etíope eunuco, que era el tesorero de la reina de Candace en Hechos, cuando estaba leyendo el libro del profeta Isaías, ¿se acuerdan? Y entonces creyó y fue bautizado, pero él tuvo que regresar ¿a dónde? A Etiopía. Son excepciones, ¿no? Regresó, pero a lo mejor encontró. Dios, oramos, ¿verdad? Bueno, más bien es lo que pensamos, ¿no? Pero, o sea, son casos excepcionales, pero la norma es que los que son regenerados, como dice la confesión de fe, ¿dónde está? Es efectuado por la palabra del Evangelio en la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es una gran bendición pertenecer al cuerpo de Cristo. Y dice la confesión, y esa vida no es común, sino que es peculiar a los elegidos de Dios, obviamente. No todos los seres humanos son regenerados, han nacido de nuevo. Entonces, esta vida, como dice la confesión, esta vida espiritual y celestial le pertenece solamente a los elegidos de Dios o a los cristianos verdaderos. ¿Ok? Es como pues aquí lo que leímos ahorita, que dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Exacto. Se relaciona con mis ovejas oirán mi voz. Exacto, igual Jesús dice, mis ovejas oirán mi voz, oyen mi voz, me conocen. Entonces, nadie puede ser regenerado, convertido, llevar una vida cristiana sin escuchar el Evangelio. Aunque sea un poco, ¿verdad? Pero tiene que escuchar el Evangelio para ser salvo. Como por ejemplo el ladrón en la cruz. Él escuchó el Evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. No estuvo en la iglesia, lo escuchó por un momento, por un no sé cuánto tiempo, ¿verdad? El Señor allí, tal vez, aunque los evangelios no lo repiten, pero solamente narran una pequeña parte, ¿verdad? De que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese es el evangelio. El Señor le predica directamente al ladrón en la cruz y cree. Ya no le dio tiempo de ir a la iglesia. O sea, ya no le dio tiempo de congregarse aquí en la tierra, pero se fue directamente al santuario celestial. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición. Muy bien.
Seguimos, hermanos, y dice, y esta vida no es común a todos, sino es que es peculiar a los elegidos de Dios. Vamos a ver la base bíblica, número 5. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Y dice así: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de directo es, ¿verdad? De tajante. Entonces, quien no tiene al Hijo, quien no cree en el Hijo, está muerto en sus delitos y pecados. Otro pasaje bíblico es Juan 10:28. Juan 10:28 dice, este es el Evangelio de Juan. La cita anterior fue la primera carta de Juan. San Juan 10:28 dice, y yo les doy, es lo que decía la hermana Arlene, 27:28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está. Muy bien. Continuamos, hermanos. Y dice, de la misma manera, dice la confesión, Dios nos ha dado para el sustento de la vida corporal y terrenal, pan terrenal y común, el cual está al servicio y es común a todos los hombres, incluso como la vida misma. Noten, recuerden lo que dijimos del sacramento del bautismo. Un sacramento tiene la característica de que el elemento, ¿verdad?, las señales que se usan, como el agua en el bautismo, el pan y el vino en la Santa Cena, tienen la característica de que apuntan a lo que sucede espiritualmente. O sea, que el Señor, cuando instituye un sacramento, no escoge un elemento que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que sucede espiritualmente en nosotros. El agua tiene la característica de que limpia la suciedad del cuerpo, y por eso es adecuado para simbolizar ¿qué? El lavamiento de nuestros pecados. El pan pues nos nutre, ¿verdad? Todos sabemos que comemos pan y nos nutre, y si comemos mucho nos infla, ¿verdad? Entonces no hay que comer mucho. Entonces nos nutre, nos alimenta. Y el vino en la Escritura no solamente es un líquido, una bebida, sino que el vino en la Biblia tiene la idea de purifica. Sí, pero especialmente de gozo y de alegría. De gozo y de alegría. Entonces, cuando uno participa de la Santa Cena, no es un momento para tener cara larga, hay reverencia, hay santidad. Pero el vino nos recuerda el gozo de que Cristo derramó su sangre por nosotros y que tenemos nueva vida en Él. Por eso la confesión de fe dice que de la misma manera Dios nos ha dado para el sustento de la vida corporal y terrenal, pan terrenal y común, el cual está al servicio y es común a todos los hombres, incluso como la vida misma. Claro, todo ser humano come y se sustenta, ¿no? Y vive. Pero, dice, para el sustento de la vida espiritual y celestial que los creyentes tienen, que ya vimos que se da en el nuevo nacimiento, Dios ha enviado, ¿qué? Un pan vivo, el cual descendió del cielo, a saber, Jesucristo. ¿Y cómo está anunciado? El pan vivo, o nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento. O sea, de muchas maneras está ahí, pero en conexión con lo que estamos diciendo. ¿Por qué se le llama a Jesús el pan vivo? ¿El maná? Exacto, porque ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el maná, el pan que Dios envió del cielo, era típico o apuntaba o señalaba a Cristo. Vamos a ver las bases bíblicas. Versículos, número 6, San Juan 6, vamos a San Juan 6, 32 y 33, dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo. Recuerden, cuando dice del cielo, no quiere decir que el maná no descendía de arriba. Lo que quiere decir es que ese pan no era del cielo en el sentido de que daba la vida eterna. ¿Ok? Por eso Jesús dice, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da ¿qué? Vida al mundo. Hay un mundo, no quiere decir a todo el mundo, sino quiere decir a los que creen en Cristo. 51 dice la confesión, brincamos hasta el 51, y el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ya vieron, hermanos? Eso nos ayuda a entender mucho más la cena del Señor. Y dice, pero para el sustento de la vida espiritual y celestial que los creyentes tienen, Dios ha enviado un pan vivo, el cual descendió del cielo, a saber, Jesucristo. Por eso es que cuando participamos de los sacramentos, ya sea del bautismo o de la Santa Cena, no estamos participando de algo diferente a Jesucristo. Estamos participando de algo diferente al Evangelio. Es el Evangelio mismo. El contenido del bautismo y de la Santa Cena, entonces, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y qué sucede allí? Pues dice que Jesucristo es quien nutre y fortalece la vida espiritual de los creyentes cuando comen de Él. Noten las palabras, nutrir y fortalecer. Uno puede comer comida chatarra que en realidad no te nutre, ¿verdad? La comida mala no te alimenta en el sentido más propio del término. Nada más comes, pero no es comida saludable. Lo digo porque la palabra que utiliza la confesión es que te nutre, que verdaderamente te alimenta, te beneficia. Y eso te hace que, bueno, no físicamente, ¿verdad? Pues también el pan de entonces no es como el pan. Sí, ¿verdad? Así es. Te fortalece. Entonces, por eso es importante cuando participamos de la Santa Cena, es un privilegio porque el creyente, además de que es nutrido y fortalecido por la palabra predicada y enseñada. ¿Se acuerdan cuando empezamos el tema de los sacramentos? Dice, debido a nuestra debilidad y flaqueza, el Señor en su misericordia nos da el Evangelio de una manera visible, palpable, gustable. Y entonces cuando participamos del sacramento de la Santa Cena, estamos siendo nutridos y fortalecidos por Cristo mismo. Por eso dice, quien nutre y fortalece la vida espiritual de los creyentes cuando comen de Él. Es decir, cuando se lo apropian y lo reciben por fe en el Espíritu. Ahí no estamos comiendo físicamente a Jesucristo, ¿verdad? Pero sí lo estamos comiendo verdaderamente. Es un misterio, porque Jesucristo dice, quien coma mi carne y beba mi sangre. Pero como dice la confesión, cuando dice que comemos de Cristo, quiere decir que entendemos lo que está sucediendo hasta cierto punto, porque es un misterio. Y dice, se lo apropian, es decir, decimos, Señor Jesús, tú eres mío por gracia y por misericordia, tú eres mi Señor y mi Salvador, y lo reciben como tal por la fe en el poder del Espíritu Santo. Porque es un comer espiritual, pero real. Participas de Cristo mismo. Vamos a ver la base bíblica, número 7. Número 7 dice San Juan 6:63, ahí lo dice. El Señor Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué?
espíritu y son vida. ¿Ya vieron? Entonces, no es que el pan y el vino se convierten literal y físicamente en la sangre y cuerpo de Cristo, no. Pero Cristo está presente de una manera misteriosa, espiritual. Comemos de Cristo, participamos directamente de Él. Esto está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero todo esto es por medio de la fe en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Un comentario. Sí, hermana, adelante. No sé si lo quito. Pero escuché un comentario de que si se podía considerar, como en Génesis, cuando Melquisedec encontró a Abraham, que dice que sacó pan y vino, Sí. y luego que lo bendijo y bendijo a Dios, Sí. si se podía considerar esa como la primera. Algunos piensan que sí, pero otros piensan que no. Porque, por ejemplo, si vamos rápidamente, ¿verdad? Allá Génesis 14, que es donde está el evento de Melquisedec con Abraham. En realidad sucede que Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjate, cuando sacó el pan y el vino era para sustentar a Abraham físicamente, pero no dice que bendijo el pan y vino, sino dice sacó pan y vino y le bendijo, es decir, bendijo a Abraham. Por eso es que así rápidamente, ¿verdad? Algunos o muchos piensan que no habla directamente de la Santa Cena. Algunos piensan que sí. Como representación pues de Cristo. Sí, exacto. Pero obviamente Melquisedec en su oficio, pues él es, el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Exacto. Ahora que allá hubo Santa Cena, no creo, ¿verdad? Hermana, ¿sí debes preguntar algo? Sí, bendecir. Hermano, la palabra bendecir ¿qué significado tiene? ¿Es un bien hacer o bendecir solamente de palabras? De decir que te vaya bien. ¿Cuál es el significado de la palabra bendición o bíblicamente hablando? Claro, no, sí, es una pregunta muy importante. La palabra bendecir, ¿verdad? Tiene la idea básica de desear el bien a alguien, ¿no? Pero en la escritura, cuando se dice, por ejemplo, que Melquisedec dice que bendijo a Abraham, vamos a regresar rápidamente porque es un ejemplo directo de lo que estábamos comentando. Dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pues ahí la bendición consiste en que le dice a Abraham, tú eres dichoso y feliz, privilegiado por gracia, obviamente que tú perteneces al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, después procede a bendecir a Dios, y obviamente ahí la palabra adquiere un sentido mucho más elevado, por así decirlo, porque nadie bendice a Dios diciéndole qué privilegio tienes de tener a alguien. No, sino cuando se habla de bendecir en relación a Dios, quiere decir exaltar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios. En cambio, cuando se dice que el hombre es bendecido, pues quiere decir que recibe beneficios de Dios de diferentes maneras. O por ejemplo, cuando dice la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde, pues quiere decir Jehová te proteja, Jehová te haga bien, Jehová te haga crecer en su relación con Él, te dé una fe fuerte, te aleje del pecado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, hermana. Yo escuché también con bendición la palabra que dice en hebreo, que no me acuerdo cuál es, que tiene que ver con rodilla, con arrodillarse o ponerlo todo. Como dice usted, como cuando dice David, bendice alma mía al Señor. Claro. O sea, no le está diciendo, ay Dios, que te vaya bien. Exacto. Es postrarse ante Él, reconocerlo, claro. No lo implica
etimológicamente hablando, pero sí, digámoslo así, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, tiene la idea de que el que bendice a Dios es alguien que sabe que toda su vida depende de Dios y entonces se postra ante Dios, ya sea físicamente o espiritualmente, en su corazón, en toda su vida. Ok. Continuamos. Y dice, a fin de representarnos este pan espiritual y celestial, Cristo ha instituido un pan terrenal y visible como sacramento de su cuerpo y vino como un sacramento de su sangre, para testificarnos por medio de ellos que tan ciertamente como recibimos y sujetamos este sacramento en nuestras manos y comemos y bebemos el mismo con nuestras bocas, por el cual nuestra vida es después nutrida, nosotros también con toda certeza recibimos por la fe, la cual es la mano y boca de nuestra alma, la verdadera sangre y cuerpo de Cristo nuestro Salvador en nuestras almas, para el sustento de nuestra vida espiritual. Wow, es un párrafo bien profundo, denso, ¿verdad? Que no podemos explicar a detalle, pero noten otra vez cómo los elementos, las sustancias, las señales que el Señor escoge para los sacramentos, pues son apropiados, porque nos ayudan a entender visiblemente lo que sucede, invisiblemente o espiritualmente. Por eso es que un sacramento es una señal, es un sello. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos o las señales en el sacramento de la Santa Cena? El pan y el vino. ¿Ok? Pan y vino. Y como dijo también lo que nos dice hermano de un ministro también, de un ministro ordenado también aplica, ¿no? Al igual que en el bautismo. Ajá. Que sea de un ministro. Correcto. Sí, obviamente una marca de la iglesia verdadera es la administración correcta de los sacramentos, y eso incluye que sea un ministro debidamente ordenado. Así es. Entonces, los elementos de la Santa Cena son pan y vino. ¿Ok? Pan y vino. Eso es lo que el Señor ha mandado. Pero a veces por nuestro pasado, nuestra experiencia, no tomamos vino, y entonces como excepción se da jugo de uva, de donde se proviene también el vino. Hay iglesias Ok. que dan jugo aunque, Sí. aunque no tengas pues. Exacto, yo pienso que eso no es correcto. No debemos reemplazar el mandamiento de Cristo, ¿verdad? Que es pan y vino. Y hay iglesias que le dan vino. Exacto, o sea, son excepciones, como lo hacemos aquí en la iglesia. Pero conforme creces en tu fe también, eso es muy importante, va a llegar un momento en que tú digas, no, tengo que participar directamente de los elementos que Cristo mandó, que son pan y vino. Pero tampoco somos legalistas o rigoristas, ¿verdad? Al grado de que entonces digamos, si no puedes tomar el vino, entonces no debes participar del sacramento, porque no es tanto el vino en sí mismo, sino el significado, a lo que apunta, al entender la esencia del sacramento. ¿Ok? Y entonces, hermanos, por eso dice que lo que hacemos físicamente, recuerden que el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena, toma el pan, toma el vino y lo pasa a todos. Y entonces tenemos la bendición de tocar con nuestras manos los elementos y de probar con nuestras bocas. ¿Ok? Y entonces dice, a fin de representarnos este pan espiritual, para terminar, Cristo ha instituido un pan terrenal y visible como sacramento de su cuerpo y vino como un sacramento en su sangre, para testificarnos por medio de ellos que tan ciertamente como recibimos, vean, y sujetamos este sacramento en nuestras manos
Entonces la confesión habla de participar de ambos signos o elementos, el pan y el vino. Por eso habla de recibir, sujetarlo en nuestras manos. Comemos y bebemos del mismo con nuestras bocas, por el cual nuestra vida es después nutrida. Nosotros también con toda certeza recibimos por la fe, no nada más por comer, por la acción externa de comer, sino por la fe, la cual es la mano y boca de nuestra alma, la verdadera sangre y cuerpo de Cristo, nuestro Salvador, en nuestras almas, para el sustento de nuestra vida espiritual. Ese es un misterio, hermanos. Nosotros no creemos que el pan y el vino se convierten físicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es correcto. Pero al mismo tiempo sí creemos que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, porque Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Es un misterio en realidad. Es un misterio que rebasa nuestra capacidad de comprensión, pero el punto central es que estás participando ¿de quién? De Cristo. Y eso es un privilegio enorme, grandísimo, y por eso nuestra alma y nuestra fe es nutrida, es alimentada, es fortalecida. Entonces ningún cristiano verdadero puede despreciar. No es que no pueda, lo puede hacer y está pecando. No debe despreciar el sacramento. No debe poner excusas para no participar del sacramento. Quien hace eso no ha nacido de nuevo. Está evidenciando que no es cristiano. Entonces, alguien que no participa del sacramento cuando lo puede hacer, es un pecado delante de Dios. Y alguien que participa de manera indigna, como vamos a ver después, pues en lugar de ser bendecido, está siendo enjuiciado. Juicio come y bebe para sí. Por eso es que en nuestras iglesias son los miembros de la iglesia los que participan de la Santa Cena, no cualquier persona que venga. Por eso mismo. ¿Ok? Bueno, avanzamos, ¿verdad, hermanos? Yo creo en una clase más o dos, tal vez, dos más, terminaríamos el artículo 35. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a concluir con la clase mediante una oración. ¿Okay? Vamos a orar para terminar. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo de estudio y de reflexión que nos das acerca del sacramento de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender más lo que significa, y Padre Santo, danos el privilegio de seguir participando de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, para no despreciarla, sino participar de ella con gozo y alegría, porque participamos. Somos nutridos y fortalecidos por Cristo mismo. En su santo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. El Señor